Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Listo, doctor, estamos con usted. Muy bien. Muy buenas tardes. Estamos con este ciclo Santuarios Marianos de la Torre de Chochise, la número 3, sesión número 3 en Bolivia. Soy el doctor Juan Antonio Siller Camacho, coordinador académico de este ciclo, recuperando nuestro patrimonio cultural compartido, que es el título original de esta serie, y en particular el ciclo ha versado sobre las misiones jesuitas guaraníes en la región de Chiquitos, Bolivia. Estamos en Radio Primavera de Cuernavaca, Morelos, hoy día miércoles 20 de julio de 2022. Vamos a dar inicio a la charla correspondiente a la sesión de hoy, miércoles 20 de julio de 2022. Vamos a tener una tercera sesión relativa al santuario de la torre, que es como se le llama por este peñón o peñasco, como nosotros solemos llamar, de Chochís, en esta región de Chiquitos, Bolivia, en el que un incidente ferroviario causó la muerte de un grupo de peregrinos o de viajeros en esta vía del tren que llegaba a la población, además de una especie de diluvio que hubo en esa parte del poblado que arrastró una corriente muy fuerte de agua, derrumbó el puente del ferrocarril y inundó parte de la ciudad. Entonces, toda esta tragedia llevó a que sus habitantes establecieran un santuario al pie de este peñón llamado Chochís, el santuario mariano, y es un santuario del siglo XX y es interesante porque fue realizado por una serie de artistas locales, artesanos, participaron algunos artistas europeos, y bajo la dirección del arquitecto Hans Roth, quien había realizado anteriormente durante 30 años los trabajos en las misiones jesuitas de Chiquitos, en su restauración y en la conformación de talleres. Entonces, esta es la vista con la que iniciamos la sesión de hoy de este lugar, este santuario que está en el otro costado de esta vista, al pie de este peñón. Hice esta pequeña introducción. El uso tradicional de las columnas de madera fue un elemento constante como apoyos que llamamos en arquitectura apoyos aislados, estructurales, sobre los cuales se hicieron las cubiertas de muchas de estas misiones de la región de Chiquitos y posteriormente ya en la parte perimetral a estos espacios religiosos se levantaron muros que finalmente no son muros de carga, no cargan las cubiertas sobre los muros, sino resulta muy especial este sistema en el que se hace la cimentación de cada una de estas columnas, se colocan las columnas como apoyos aislados y sobre estas columnas se hace una armadura de madera muy grande con una cubierta a dos aguas, dos caídas de lluvia a los lados, y esa estructura permite trabajar ya en el interior sin lluvia, sin asoleamientos, y se puede inclusive llegar a empezar a usar el espacio sacro y la obra puede continuar completando el cierre del espacio interior con los muros perimetrales, que muchos de ellos están abiertos por ventanas, puertas y otros elementos
y que realmente son muros divisorios, no son muros de carga. Entonces, esta idea constructiva del siglo XVIII en las misiones jesuitas se ha prolongado a este santuario como un criterio estructural de eh, hacer revalorar el empleo de estas columnas de madera, postes en los muros que a veces quedan ahogados en ellos, y el uso también de ellos como espacios de tránsito a través de pórticos perimetrales para la circulación de un espacio interior a otro espacio, como espacios también semicubiertos, eh, como los tenemos en los grandes patios y espacios de las misiones. Este santuario recrea esos conceptos arquitectónicos para la protección del asoleamiento, de la lluvia y protección de estos espacios exteriores abiertos y la protección en el tránsito y desplazamiento, y que además están presentes en la arquitectura vernácula tradicional. Entonces, en esta sesión del día de hoy, voy a retomar este elemento estructural tan interesante de la arquitectura vernácula y empleado en las misiones del siglo XVII y XVIII en la región y posteriormente retomado en el diseño de la arquitectura de este santuario. Aquí podemos ver una casa tradicional, vernácula, contigua al santuario, en donde se ven estos postes de madera que soportan un pórtico perimetral, el cual es una especie de extensión de la cubierta, una especie de, de sombrero que protege de lluvia y asoleamiento en un lugar de temperaturas extremas. Las dos cubiertas, las cubiertas a cuatro aguas, dos, una al frente, una a la parte posterior y dos laterales que son la parte principal, la parte rectangular de ese espacio, y como en la parte interior se utilizan muros, en este caso muros de carga, pero la parte perimetral, el apoyo, es a través de este diseño de columnas de madera que está presente en la arquitectura vernácula de la región. Aquí podemos ver otra edificación en donde se ven los soportes, los apoyos a base de, de, de columnas, las cubiertas y los muros de adobe que sirven para la estructura de los apoyos corridos, que en este caso sí existen, los cerramientos de madera, las puertas y ventanas con el mismo material que es abundante en la región, y luego los aplanados o enjarres con arcilla para proteger de la erosión los muros de adobe. Aquí se ve parte de ellos por el espacio tan corto de la cubierta, han estado expuestos a la lluvia, a la temperatura, y no han tenido la protección que tienen estos que están cubiertos por la extensión de una de las cubiertas de la casa principal. Aquí se puede ver un detalle de la construcción anterior, como hay un piso de piedra sobre el cual se desplanta la casa, este pórtico amplio al frente, como un espacio de recepción semicubierto, los espacios interiores con sus puertas y ventanas para una mayor ventilación cruzada y garantizar una adecuación climática interior, y el uso de estos apoyos de columnas talladas con estos diseños tan interesantes, los capiteles y luego los apoyos de estas traves de madera, estas vigas de madera, y luego los largueros que vienen de los muros, en donde hay un apoyo corrido en ellos, y acá queda como una gran ventana perimetral a la casa, y vean la sombra que proyecta, que es un espacio muy agradable porque es un espacio ventilado, con una luz diferente a la luz brillante de la parte exterior, y es un espacio que guarda características climáticas de confort, es decir, es la casa vernácula diseñada con una adecuación al medio físico y garantizando el confort de esos espacios y de las estancias.
Y aquí podemos ver los espacios sombreados también de los árboles, como son los espacios recreativos de la casa para los niños, en donde el cobijo de la sombra del árbol, al igual que el de los pórticos de las casas, permite una estancia mucho más agradable. Pasamos al santuario Mariano de la Torre, o de este peñón, como lo mencioné al principio, de Chochís, en Bolivia. Es obra de una arquitectura religiosa del siglo XX, realizada por este arquitecto suizo que trabajó por más de 30 años en, en, en la región y realizó una infinidad de obras, además de las de restauración, para las comunidades. Este arquitecto de origen jesuita originalmente, eh, llamado Hans Roth Merz, trabajó en esta obra, particularmente es una de las últimas obras en las que él participa, desde 1988 a 1992. Y vemos aquí el tema que vamos a tratar el día de hoy, que son estos apoyos corridos a partir de estos postes de madera que sirven para las puertas, los batientes de rejas o de puertas para el ganado, etcétera, y los muros de piedra o mampostería que delimitan los espacios de tránsito, como es esta calle empedrada, y el espacio interior del santuario. Esta vista aérea del santuario nos permite identificar los distintos espacios de este diseño tan interesante que combina distintos espacios y funciones al pie de esta montaña. Aquí vemos en la parte baja la recepción a través de este vestíbulo circular a un pórtico, y luego a partir de ese momento las circulaciones son a cubierto hasta la entrada al espacio de la capilla interior, que no es tan grande, es un espacio reducido, y el diseño de este poste central y estos soportes perimetrales al poste recrean la idea de un árbol, es decir, la estancia de esta comunidad en su espacio interior, de este espacio de la capilla, es recrear un poco la idea de estar bajo una cubierta de un árbol hecho en una escultura en el soporte de esa columna, y luego una cubierta de varias aguas alrededor. La sacristía contigua a a la capilla, y un vitral en un costado que permite la iluminación lateral y la entrada de luz de colores al espacio interior, y los accesos principales, que es este de aquí, es este otro de acá. Es un espacio secundario. El principal es esta puerta de doble combatiente, un poste central con giro de la puerta para entrada en ambos lados. Y luego el campanario que podemos observar aquí. Y luego en esta parte cóncava hacia el exterior son como parte de unos grandes brazos. Es una capilla abierta como las que tuvimos en México en el siglo XVI, en donde la cruz, el altar y un púlpito que hemos comentado en sesiones anteriores sirve para tener una capilla interior y una capilla exterior. Y este anfiteatro que se genera en la ladera del cerro permite que los feligreses puedan estar alrededor de esta capilla de manera concéntrica, y luego los brazos que extienden estos corredores hacia las esculturas y arte sacro que hemos mencionado en programas anteriores. Este es uno de ellos, que va hasta el altar donde hay una cueva y una virgen, y estos elementos de apoyo son los que vamos a comentar el día de hoy. En esta parte se recrea el incidente con exvotos de madera, con estas características especiales, y luego acá tenemos dos deambulatorios, dos pórticos con un muro central, con cubiertas inclinadas en ambos lados, y en esta parte vamos a ver todos los apoyos
van a contrastar con estas otras columnas que son de diseño más geométrico, más moderno, con otro concepto estético, más abstractos, a el de estas columnas que son toda una recreación de motivos propios de la flora, fauna y la comunidad, talladas por artesanos locales de la región. Y luego vamos a tener otra serie de columnas, cada una con un diseño diferente, muchas de ellas, y todas estas que sirven para la parte perimetral. Yo he querido hacer el énfasis en bueno, aquí antes de hablar de esto, hay hacia el espacio interior de la capilla, los espacios son convexos y son cóncavos hacia afuera como remates visuales. Este es lo de la capilla que mencioné, y este es un espacio lúdico de teatro y actividades de música y danza que se incorporan a esta actividad de la iglesia, y que los muros sirven como remates visuales de ellos. Yo he querido hacer una relación de estas columnas con las capiteles, parte superior de una columna, románicos, en los que cada uno de ellos tiene una historia diferente, están historiados, como se ha llamado, y narran cada capitel un pasaje bíblico o religioso. En este caso, los fustes o la parte central de la columna narra una temática artística, abstracta en este concepto, o figurativa, naturista en estas otras. Es decir, lo que en un arte de un espacio en Europa, el capitel era la historia. En este caso, las columnas y los fustes son las que narran las historias más que la parte del remate superior. Aquí podemos ir viendo, este es el acceso al santuario, este es un salón de recepción para la comunidad, estos son los apoyos perimetrales de este pórtico, y vean cómo se integran por la diversidad de diseños, estas en forma salomónica, talladas en madera, todas ellas, estas con estos elementos geométricos, una más, y este espacio permite estar a cobijo, a protección y como una recepción. Y aquí podemos ver las alturas en las que la iluminación es lateral o es a través de estos espacios en la parte de arriba, y los muros que sirven de apoyo para todas las vigas perimetrales. Aquí se puede ver todo el sistema estructural. Y aquí hay una comparación de esta torre, como se le llama en la región, que es un peñón, un bernal, como también les solemos llamar, y vemos aquí la escalinata semicircular que sirve de acceso, el lugar de recepción a cubierto, y luego los diseños, que es el interés en esta charla de mencionar cada uno de ellos con estos fustes, que es la parte central de la columna, y los capiteles, y luego las traves. Aquí se puede ver este pasillo que lleva a la parte lúdica exterior, que es el espacio de teatro y danza. Aquí se ve el corredor de un Via Crucis a cubierto, y las columnas que en este espacio se tienen, que son prácticamente troncos de árboles tallados sin ninguna escultura, sino haciendo una valoración de la naturaleza con su forma, curvas, los nudos de las ramas, etcétera, que es la forma en que están representadas estas columnas en este corredor. Aquí es un peñón menor al peñón principal, en donde está esa cueva y el santuario. Aquí podemos ver algunos jóvenes que se reúnen, era una visita escolar la que había, y cómo estas columnas tienen un soporte en la parte de abajo, una caja y espigas seguramente en el interior para el soporte de la piedra con la columna. Otras están ancladas, además de esa caja y espigas seguramente interior, con este anclaje de estas soleras de metal
que permiten fijarlas al piso, pero elevarlas un poco para evitar la humedad en la madera. Y aquí podemos ver esta diversidad de diseños, estos con formas más naturistas, más naturales, con curvas, estas con formas más rectas, pero un poco el concepto de una columna con roleos que sube por toda la parte central. Y aquí podemos ver esta columna que tenemos a la entrada y la talla tan extraordinaria en una columna de buena dimensión y donde la primera parte sirve como una base. Este elemento es el remate del fuste y la parte media es la que tiene estos roleos a manera de columna salomónica. Y aquí podemos ver esta otra que con el claro oscuro de la luz, pues genera una dinámica en esa columna y en la parte central muy rica de claros y oscuros, como podemos observar en esta imagen, y el acceso con este otro diseño a través de una palmera a este otro espacio en el que es el espacio de recepción del santuario. Aquí podemos ver este en detalle, cómo es una palmera que sirve de poste para las puertas que se abaten en ambos sentidos. Y el concepto de palmera tiene importancia en los santuarios porque eh, significa para muchos de los mártires de los santuarios martirio. Entonces, todos ellos portan una palma en la mano, una hoja de estas palmas, y el atributo de su martirio. Entonces, los santuarios y la referencia a una palmera es un elemento que en las misiones estaban colocados 4 palmeras en la parte central de la plaza, junto a la cruz principal. Este es el espacio interior, como el espacio se cubre con vigas y una cubierta de madera y teja o lámina, las ventanas laterales para la luz, y vean el diseño de esta columna en donde hay este saque central y el movimiento que genera visualmente. Es decir, de alguna manera la columna da esa vibración de dinámica y que hace que el espacio tenga ese giro visual interior en este pivote que sirve de soporte a esta viga que recoge las cargas de esta cubierta. Aquí tenemos una más del pasillo. Vean el efecto de claro y oscuro, es decir, de la luz, esta parte totalmente oscura, pero vean esta en la que la sombra que producen estas figuras geométricas le da un aspecto muy especial a este apoyo de madera totalmente tallado y le da un carácter único a cada una de ellas. Aquí se puede ver cómo se calza sobre una piedra o sobre un elemento de concreto las soleras que sirven de anclaje en ambos lados, abrazan, soportan la columna, y luego el diseño ya de la talla de la columna. Aquí se puede ver otra en la que este zigzag se invierte. Aquí se invierte hacia el otro sentido y sigue. Entonces, si uno la mira y recorre uno la vista de abajo hacia arriba, el efecto es de una vibración casi como si fuera la vegetación, es decir, este efecto natural que tienen las enredaderas, las plantas, lo logra esta columna y pasa a ser un elemento muy dinámico que se integra a los elementos naturales del paisaje y de la vegetación. Aquí tenemos varias de ellas a lo largo de este pasillo, a esta puerta lateral a la capilla, y vean la dimensión, el ancho de esta columna, y cada una de ellas con diseños diferentes para marcar un carácter de diseño estructural muy especial.
Las puertas de acceso al interior de la capilla del santuario tiene también representaciones del árbol del Edén y del paraíso, la pasión y crucifixión de Cristo. Entonces, aquí podemos ver cómo este árbol que está en la iconografía de esta puerta, que es la parte exterior de la puerta principal, habla del Edén. Aquí vemos otro árbol con esas plantas que suben por el tronco, palmeras, el sol como un elemento importante en estas culturas, y este tronco principal del árbol es una parte central de la puerta, como el árbol sigue siendo también un soporte iconográfico. Aquí se puede ver cómo la cruz, que también en otros de los diseños hacen representación y referencia a la cruz. En esta es la cruz de la Pasión, y en una que vamos a ver en el Calvario, en la capilla abierta, es una recreación de estos brazos de Cristo. O sea, si se fijan, vean esta figura, forma de Y, en la representación de la cruz exterior, va a ser esta referencia la que vamos a tener como la referencia a la cruz del martirio. Y luego en la parte alta, en las ramas de este árbol central, aparecen una serie de personajes iconográficos con el conjunto. El espacio interior de la capilla central del santuario y la representación de un árbol de la vida como elemento escultórico y estructural. Aquí podemos ver cómo este soporte central en el cual la cubierta de esta capilla descarga hacia este soporte, se ha hecho esta representación con madera como raíces, y la talla en el fuste de la columna con elementos de iconografía y de una descripción muy interesante, un mural al fondo, y luego las ramas del árbol soporta a una serie de músicos con instrumentos. Es una especie de vocación a una congregación en torno a la sombra y cobijo de un árbol, que es el punto central de la capilla. Aquí podemos ver esos elementos estructurales que representarían poco las ramas, y los elementos iconográficos de músicos con rostro, cuerpo completo, y los distintos instrumentos en la parte alta, el vitral lateral que introduce una luz de colores, y luego cómo el mural lo retoma en la pintura. Aquí están los jóvenes en una charla en la capilla, y aquí se ven los distintos elementos de esta fauna local, fieras, tucanes, hormigueros, en la parte, aves en la parte de arriba, y otra serie de representaciones que tienen que ver con el cielo y con la tierra. Aquí se ven las raíces de esta columna, como representa un anclaje al suelo, a la tierra, de las raíces de este árbol central, que es el apoyo del conjunto. Lo vemos también en la capilla abierta, con un crucifijo escultórico como apoyo central. Aquí está la torre, el campanario, la torre del lugar natural, el púlpito, este otro corredor y andador, las columnas, tal y como el árbol fue tallado, aquí se ven los cortes, sirve de apoyo en esta parte superior de vigas, y se deja el diseño natural del árbol. Y vean este otro como los brazos de la figura central de Cristo y de la Virgen con el niño sirven de apoyo a esta columna. Esta es la capilla abierta, y los brazos son extensiones como de la cruz hacia los apoyos en la parte superior.
Aquí vemos parte de este conjunto que es muy agradable, es bien diseñado, el altar, el púlpito con los 4 evangelistas, tallados en piedra, estos dos muros de piedra en la parte posterior, y luego la escultura en esta columna, que no solamente es un soporte, sino que está integrado un diseño eh, de la figura central de la capilla. Aquí se ve un detalle, eh, los brazos, los clavos, la representación de Cristo en eh, en donde esta cruz, donde los brazos de la cruz son los brazos de la escultura misma. En el espacio lúdico del teatro al aire libre, en la capilla central, tenemos también estas dos tallas de estas dos columnas que representan a los artistas, los músicos, los instrumentos y representaciones también de máscaras de la danza y de la población en esta otra. Es decir, son dos recreaciones que se hace a la actividad artística que acompaña muchas de estas fiestas y tradiciones, y vean el espacio cóncavo de esta especie de concha y remate de este teatro al aire libre. Aquí podemos ver los detalles de estas máscaras y de estos personajes que participan en estas actividades lúdicas, los músicos tallados sobre la columna, los instrumentos de aliento y de cuerda característicos de la región, y figuras que se abrazan con manos de gran formato, muy expresivas, rostros muy expresivos, y vean estas figuras que se entrelazan y sirven de soporte a la columna. Tenemos también esta presencia en el pórtico mariano y el Vía Crucis junto a la capilla abierta del santuario. Aquí está el agua de estas cubiertas, cae a este depósito que es un pozo abierto por un lado, y aquí tenemos este pórtico con figuras, con esculturas en estas columnas, la temática de estas tallas de temas marianos y el Vía Crucis en el otro espacio. Aquí se puede ver este tema mariano en este pórtico y las columnas que están talladas, y cada una de ellas tiene una temática especial. Aquí se ve la caída de agua y cómo ésta se recoge en este canal para un depósito de agua en el lugar. Aquí se ve en el otro costado lo que ya corresponde a esta representación de Vía Crucis en estas tallas. Y en este caso las columnas no tienen ningún elemento tallado con su forma natural de la madera, del soporte del poste, sino simplemente están con hachuela talladas. Aquí se ven los cortes, no están aserradas, y la parte superior sirve de apoyo a las vigas, y vean la forma tomada tal cual del elemento natural. Aquí podemos ver el tronco, de cómo sirve de un soporte a la cubierta. Hay otro de los corredores que tengo interés de mencionar, que es en el que ese corredor porticado tiene representaciones escultóricas de la vida tradicional, del entorno natural y fauna de la región en cada una de sus columnas. Y aquí es este corredor el que vamos a ver en los diseños de cada una de sus columnas. Aquí están los jóvenes realizando alguna actividad escolar en esta visita que hicieron. Y aquí empezamos como esta talla es una talla interior a la columna. Esta es la parte exterior que da hacia la cara de afuera. Las columnas están talladas hacia el interior, hacia el pasillo, y aquí vemos la representación de una mujer local de la región
en una actividad. Aquí vemos otro detalle de esta mujer y vean cómo de la talla del propio tronco se desarrolla esta escultura, en algunas partes haciendo una talla interior y otras dejando en el exterior la figura del personaje. Este otro soporta con sus brazos el capitel y la viga. Aparecen animales del lugar, la vestimenta ya de un personaje con el campo, con sus guaraches, su traje, y son dos figuras, una femenina, una masculina. Sí, retomamos la transmisión, hubo un problema con la conexión. Vamos a continuar con la presentación de estas tallas en madera en las columnas y esperemos que se pueda conectar la primera parte con esta segunda. Aquí podemos ver estos personajes que hemos venido mencionando en el traslape previo a la salida en transmisión y cómo todos estas tallas eh, forman parte de esta representación de la vida, flora, fauna de los habitantes del lugar, eh, los tucanes, los animales, y aquí hay una vista general de este pasillo, al fondo el remate de la eh, torre campanario, la capilla abierta, y el pórtico de diseño moderno, que es el otro brazo que sale en este espacio, que también es muy interesante. Es decir, el contraste entre los artesanos que representan en estos fustes de columnas elementos naturales y esta obra que es de una artista europea, una artista francesa, en la que la representación es de un arte geométrico, abstracto, muy diferente. Aquí hay algunas ventanas en este pasillo y vean estos diseños geométricos tallados en una sola sección de madera, que es la columna, y vean cada uno de los diseños es diferente y da ese dinamismo eh, en todos el perímetro de, de la, del apoyo de esta columna y el claro oscuro que se genera con la luz que penetra en cada una y vemos aquí el pasillo de este corredor. Algunas son muy interesantes, con formas muy diversas, rectas, curvas, etcétera. Esta evocación a una columna salomónica, esta de varios lóbulos, igual que esta, y la cubierta desde la parte alta, como los techos van siendo inclinados, los soportes y las aberturas se dan desde estas bancas hacia la pared, hacia lo que es el interior de esta capilla abierta, el santuario en la parte superior de la Virgen de María Asunta, que es la advocación, el último tramo, y luego como estos artistas fueron talladores locales y extranjeros. Estos son los nombres de muchos de ellos, que ya los habíamos comentado en programas anteriores. Esta placa se colocó eh, como referencia a la inauguración el 15 de agosto de 1992. Una vista final de la torre o peñón y con esto eh, eh, concluimos esta presentación que estuvo un poco trunca con esta salida que tuvimos y si hay algún comentario de la gente que nos estuvo escuchando en un inicio, con mucho gusto lo comentamos en las preguntas que pueden ser vía chat o en las que nos envíen la coordinación del programa de radio. Listo, doctor. En la ventana de chat puede checar las preguntas.
Laura Torres nos comenta, dice, linda mañana, estos templos fueron creados al mismo tiempo que los que vimos en la sesión de la semana pasada. Sí, hemos dedicado 3 programas a este santuario de Chochis, es un santuario del siglo XX y me pareció importante extender esa presencia jesuita que hubo para el siglo XVIII en esas comunidades a través de estas reducciones, extenderlo a lo que posterior a la expulsión de ellos, eh, muchas de estas capillas hechas por los jesuitas siguieron ocupando y se han conservado, pero también se han edificado sitios como este santuario hacia final del siglo XX y como los espacios y el arte sacro barroco, que es el de las misiones de esta región, combina muy bien y tiene una continuidad con el arte contemporáneo, arte moderno o contemporáneo, en una expresión eh, compar- eh, compartida entre la concepción europea de una de las artistas que participa en, en ese diseño geométrico de columnas, de fustes, como el que los pobladores tienen en esa idea de poner los soportes tal y como la naturaleza los presenta, o detallarlos en la parte interior hacia el corredor de la misma y dejar como una doble cara a esas columnas, una tal y como es la columna de madera hacia afuera desde la vista externa y una donde la vista recobra vida e historia hacia el interior en una talla en la mitad de ellas. Es decir, son 2 conceptos que están integrados y eso nos lleva a que la diversidad en la expresión artística de elementos contemporáneos, modernos, tradicionales, forman parte de un discurso artístico. No se requiere de la unidad de estilo o de expresión única o estandarizada, sino que cada una de ellas tiene una expresión y un relato diferente que lo hace mucho más interesante. Juana Lagos nos comenta por chat, dice buenos días, es impresionante la habilidad de los constructores para ornamentar desde las traves hasta las columnas y el tallado en ellas. Sí, es cierto, es decir, esa tradición y conocimiento en la madera, es decir, los primeros grupos guaraníes vivían en la selva, conocían perfectamente la vegetación, la madera, eh, sus hábitats, sus casas eran hechas con el uso de madera y luego durante las reducciones eh, por parte de los jesuitas, estos grupos guaraníes, los principales, llevaron ese conocimiento que se combinó con otra forma de espacios que son esas misiones, pero el conocimiento de cuáles son los árboles, cómo cortarlos en relación a la luna, que es muy importante para que se conserve esa madera, y luego la parte artística, que en esas escuelas y talleres de las misiones aprendieron en el siglo XVIII y que a través de los talleres que en el siglo XX se implementaron para la restauración, pues han retomado una habilidad artística de estas comunidades y de gente que trabaja la madera. Entonces ahí vemos 2 tradiciones, la tradición europea con esta artista que participa en esas tallas, con la tradición local, con otros conceptos y otras formas de expresión de artesanos, talladores de madera locales, muchos de ellos de los pueblos en donde hay una misión y que muchos de esos talleres creados por Hans Roth, este arquitecto suizo, ha permanecido el oficio de muchos de los que se habilitaron para la restauración de las misiones, han continuado realizando tallas de madera a solicitud de santuarios, iglesias, etcétera, eh, y el material con el que ellos trabajan es la madera, es decir, un material abundante en la zona que conocen y que de manera artística
lo hacen a través de una expresión lúdica, vernácula, como de una expresión sacra de motivos religiosos. Ana María Romero nos comenta en este chat qué tan complicado fue transportar los materiales hacia esta zona o esta zona, por qué no parece ser un lugar fácil de construir algo, por lo que no parece ser un lugar fácil para construir algo. Sí, son maderas locales, son maderas que hay en la región, no exactamente en el sitio, pero que fueron llevados al lugar. Y si se fijan, es una edificación muy austera, es decir, eh, eh, son espacios a cubierto en general, piedra del propio lugar donde se hace un muro central y luego cubiertas prefabricadas de lámina, que son las que se han colocado en lugar de teja, y madera para las vigas, para los travesaños, para los fondos de madera de los techos y la madera que en talleres locales o en el propio lugar se tallaron para completar los elementos arquitectónicos de la obra. La obra requiere de pisos o andadores, de cimentaciones o apoyos para los muros de carga, como esos muros centrales, y de apoyos aislados, cimentaciones que no tienen que ser continuas, sino solamente en donde la carga de la columna baja el peso de las cubiertas y todo esto es un poco prefabricado, es decir, hay trabajo artesanal de mamposterías, pero hay trabajo prefabricado que esas columnas con una cierta altura, que es la que se solicitó seguramente, se tallaban en distintos talleres con estos artesanos y simplemente eran transportados y colocados, ensamblados en el lugar. Entonces, es un trabajo comunitario en donde no es un solo artista, hay un director, un arquitecto que tiene la idea de ese croquis inicial, pero hay la participación de muchos otros artistas y artesanos y cada uno bajo un programa general tiene una expresión propia y eso le da un gran valor artístico a este espacio en donde no es solamente el criterio del arquitecto, sino el concepto del arquitecto y la participación personalizada eh, propia de cada uno de los artistas en una expresión a solicitud seguramente o libre a que expresaran el tema de la manera que cada artista le pareció importante. Entonces, como muchas catedrales que se construyeron por muchos años, o sea, las catedrales, no sé, el que la iniciaba nunca la veía terminar, es decir, algunas duraron 500 o más años, haciendo una obra que algún día iba a terminarse y muchas de ellas se lograron terminar y tienen a través de todos esos años muchas épocas puestas, es decir, pasaron por muchas épocas de expresión artística. Entonces, las catedrales no tienen una unidad de estilo, no son hechas en un solo estilo, una sola época, sino que tiene el paso de los años en la expresión espacial y plástica, que en este caso se hizo en muy poco tiempo, se hicieron 4 años, pero la expresión artística es muy amplia, es decir, hay expresiones de cada artista en la manera de interpretar un elemento para ese conjunto. No sé si con esto eh, Son todas las preguntas, doctor. contesto. Y pues tenemos estas 3 preguntas. La transmisión esperemos que se pueda eh, arreglar en la conexión para que la grabación esté más completa. Y una disculpa, fue una falla técnica ajena a nosotros, pero espero que en la conexión que se haga y el envío de la grabación de YouTube puedan verla de manera continua. Pues vamos a continuar con este ciclo la semana próxima, el día miércoles, en el mismo horario, a las 11, vamos a tener el tema de la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO
de estas misiones jesuitas en Chiquitos, Bolivia. Tengo interés de comentar en ese programa cuáles son los criterios por los que estas iglesias fueron incluidas y un recorrido así muy breve de las características de las que quedaron inscritas. No todas, el conjunto forma parte de un área de patrimonio protegida, pero unas de ellas son las más destacadas y fueron las que quedaron en esa lista indicativa y declaratoria de UNESCO, que con esa estaríamos completando el ciclo de la arquitectura sacra desde el siglo XVIII, con las misiones jesuitas, hasta el siglo XX. Después tendríamos una serie de programas de temas de contexto actual, cultural, de museos y de expresión artística de la región, que me parece importante porque es el contexto que encontramos ya en el siglo XIX y siglo XX y actualmente, que da continuidad a esta expresión histórica, artística de las misiones barrocas jesuitas. Entonces, los esperamos la próxima semana y agradezco al personal de la Radio Primavera el apoyo para esta transmisión. Muy buenas tardes. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.